Seguimos con las funciones exponenciales y logarítmicas. Este tipo de funciones se caracterizan porque la variable x está en el exponente. La función igual a 2x está en el exponente. Entonces, todas estas funciones se van a llamar funciones exponenciales. Hay que diferenciarlas de las otras donde la x está en la base, igual a x cuadrado más 3x, todo ese tipo de funciones, las polinómicas, las x están en la base y aquí la x la vamos a encontrar en el exponente. Y se caracterizan porque crecen muchísimo más rápido que las funciones potenciales. Crecen o decrecen. Y lo hacen muy rápido. Entonces se utilizan sobre todo para medir cosas muy grandes, pues como los terremotos o la distancias a estrellas. Para todo este tipo de cosas se utilizan funciones exponenciales. Son del tipo f de x igual a elevado a x. A es la base y tiene que ser un número real y positivo. Y además decimos que sea distinto de 1 porque 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1. Entonces no sería una función exponencial. Entonces la base tiene que ser un número real positivo y distinto de 1. Y cuando tengamos la x arriba ya van a ser funciones exponenciales. Vamos a ver las principales características de estas funciones exponenciales. Aquí vemos la gráfica que nos va a servir para ver las principales características que tienen. Si la base es un número que es mayor que 1, la función siempre va a ser creciente. Y si es un número la base que es menor que 1, entre 0 y 1, porque acordaros que no podía ser negativo, la función siempre va a ser decreciente. Entonces, lo que cumplen todas es que el dominio es de menos infinito hasta más infinito, en los dos casos. El recorrido, sin embargo, va a ser solamente la parte positiva, va a ser de 0 a más infinito. Y, por supuesto, son continuas en todo su dominio, o sea, son continuas en todo su dominio, que son todos los reales, son siempre continuas. La gráfica, otra característica es que pasa por los puntos 0, 1 y 1A, siendo A exactamente la base de la función que estemos hablando. Porque f de 0 es igual a elevado a 0, que es 1, y si yo hago f de 1, pues sería a elevado a 1, cualquier cosa elevado a 1 es esa misma cosa, es a. Y luego que si a es mayor que 1, la función es creciente, y la recta igual a 0 es una asíntota horizontal cuando x va tomando valores cada vez menores. Es decir, esto va a ser una asíntota horizontal porque cada vez nos vamos a ir acercando más al eje de las x. Sin embargo, si tenemos que la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, y la recta igual a 0, esta recta igual a 0 también va a ser una asíntota horizontal, pero ahora cuando x vaya tomando valores cada vez más mayores, justo en el otro contrario. Y otra característica muy importante es que la función y igual a 1 partido por elevado a x es simétrica de y igual a elevado a x respecto al eje x. Es decir, la función 2 elevado a x y 2 elevado a menos x son funciones simétricas respecto al eje y. Perdón, no sé si he dicho eso. Es respecto al eje y. Son simétricas respecto al eje y. Tienen la misma base, pero el exponente está justo cambiado, pues son simétricas respecto al eje y. De todas estas funciones exponenciales, que la base puede ser cualquier número real positivo distinto de 1, las más importantes son dos, que son la de que f de x igual a 10 elevado a x y f de x igual a un numerito e elevado a x. El número e que, como sigue, luego en matemáticas más avanzadas vais a ver que se utiliza muchísimo. El 10 elevado a x es porque nosotros tenemos un sistema de numeración decimal, entonces la función exponencial 10 elevado a x pues nos va a servir para expresar números muy grandes o números muy pequeños. La función g de x elevado a x es que esta aparece en muchísimos fenómenos de la naturaleza, crecimiento de poblaciones, emisiones radiactivas, bueno, en un montón de cosas. Entonces, nosotros a la hora de representar una función, como todavía no tenemos argumentos para representarla bien, lo que vamos a hacer es dar una tabla de valores al valor de x, vamos a nuestra calculadora y entonces, por ejemplo, si queremos representar elevado a x, pues hacemos elevado a menos 3, a menos 2, a menos 1, a todos estos valores. ¿Cuánto vale el número e? Pues aquí lo veis. El número e será elevado a 1, que vale 2,72 y bueno, es un número racional, así que es infinito los decimales que tiene también este número. Vamos a hacer ahora las actividades, la 19, 20 y 21. Nos dice, la siguiente gráfica nos la representa y dice, corresponde a la función f de x igual a 3 elevado a x. Vale, como la base es un 3, es un número positivo, pues entonces mayor que 1, pues entonces lo que será, que siempre va a ser creciente, pasa por el número 0, 1, y cuando la x vale 1, pues sabemos que la y en este caso pues valdría 3 elevado a 1, valdría 3. Valdría 3, ¿vale? Y me dicen, comprobar que verifica todas las propiedades. Pues como ya hemos dicho, el dominio es de menos infinito a más infinito, el recorrido es de 0 a más infinito,
es una función que es continua en todo su dominio y que pasa por los puntos 0, 1 y 1, 3. Es creciente y la recta igual a 0 es una asíntota horizontal cuando x va tomando valores cada vez más pequeños. Y luego nos dicen que dibujemos la gráfica de 3 elevado a menos x. Claro, como 3 elevado a x y 3 elevado a menos x son simétricas respecto del eje y, pues solamente tengo que hacer exactamente este mismo dibujo, pero hacerlo simétrico respecto al eje y. Tenemos aquí abajo cómo nos quedaría. El problema número 20, representar en tu cuaderno la gráfica de la función f de x igual a elevado a menos x. Compararla igual con la gráfica de elevado a x. Van a ser igual simétricas respecto del eje y las gráficas las tenemos aquí dibujadas, que bueno, igualmente pasan por el punto 0, 1, pues cuando valen 1, pues valdrá el número. ¿Vale? Y son simétricas respecto al eje y. Y por último, simplemente nos dice que representemos tres funciones, 10 elevado a x, 10 elevado a menos x y menos 10 elevado a x. Las primeras están claras, 10 elevado a x y 10 elevado a menos x, las tenemos aquí. El 10 es un número positivo mayor que... sí, es un número, la base es positiva, 10 elevado a x, pues lo que tendríamos por aquí, cuando dicen 10 elevado a menos x es lo mismo que 1 partido por 10 elevado a x, es decir, un décimo de elevado a x. Y entonces la gráfica, un décimo ya es menor que 1 y entonces será esta otra, que es siempre decreciente. Y por otro lado nos piden dibujar otra gráfica que es h de x igual a menos 10 elevado a x. Y la tenemos aquí abajo, ¿cómo estaría dibujada? Ojo, cuando pone menos 10 elevado a x, es menos y luego 10 elevado a x. O sea, perdón, es porque el menos 10 sería una base negativa. Entonces es 10 elevado a x, pero luego con un menos delante. Todo lo que era más, pues ahora tiene que ser menos. Y entonces aquí me queda la gráfica que sería exactamente esta otra de aquí. La otra función que tenemos aquí es la función logarítmica, que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial que hemos visto antes. Para la definición de la función logarítmica vamos a utilizar la definición de logaritmo, que tenéis que acordaros un poco de cómo era. Era simplemente que cuando tengo un número elevado a otra cosa, por ejemplo, a elevado a y es igual a x, eso quiere decir, tomando logaritmo en los dos lados, que el logaritmo en base a de x era igual a y. Esto es la definición de logaritmo. Entonces vamos a ver las principales características ahora de esta función logarítmica, la función logaritmo en base a de x, en la que, igual que antes, como es la inversa, pues la base a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y esto lo vamos a decir que es una función logarítmica de base a. Las características de estas funciones lo podemos ver aquí porque a partir de la gráfica podemos interpretar las funciones igual que antes. Las más importantes van a ser logaritmos. Si no pone nada, es en base 10 y el logaritmo neperiano, que sería cuya inversa sería el número e. El logaritmo neperiano va con el número e, el logaritmo en base 10 va con 10 elevado a x. Entonces, las principales características es que el logaritmo solo está definido si su argumento es positivo. Y si su argumento es positivo, el argumento, acordaros que era la base del logaritmo. El dominio siempre va a ser desde 0 a más infinito, no va a estar definido para números negativos. Y su recorrido, sin embargo, ahora va a ser de menos infinito a más infinito. Igual que antes son funciones continuas en el dominio. Es decir, su dominio son todos los números mayores que 0, todos los números mayores que 0 y en todos los reales positivos sí que van a ser continuas. La gráfica igual, la característica principal que tiene es que pasa por los puntos 1, 0 y A1. ¿Por qué? Porque f aplicado a 1 da 0 y f aplicado a es el logaritmo en base a de a, que es una característica del logaritmo aplicado a la misma base, pues nos daba 1. Igual que antes, si a es mayor que 1, la función es creciente, y si a está comprendido entre 0 y 1, acordaros que no puede ser negativo, esa función va a ser decreciente. Sería una cosa así, desde aquí arriba, pasaría por el 1, 0 y se iría hacia abajo, como este, exactamente igual que esta, simétrica con respecto al eje x, sería esa función. Y aquí lo que sí tenemos que la recta x igual a 0, que sería el eje y, siempre va a ser una asíntota vertical. Y bueno, lo que he dicho antes es que la función y igual al logaritmo de 1 partido por a de x es simétrica de y igual al logaritmo de a de x respecto del eje x. Es decir, que si yo tengo aquí el logaritmo en base 2, pues la inversa sería el logaritmo de 1 partido por 2, que sería exactamente igual, pero simétrica respecto del eje x. Otra característica que tiene, que la función igual al logaritmo de x
en base A es simétrica de y igual a elevado a x respecto de la bisectriz del primer cuadrante, es decir, de la recta igual a x. Si yo aquí hago la recta igual a x y os acordáis de la otra función, pues van a ser simétricas respecto de esta otra. Los dos logaritmos más importantes, igual que antes, el logaritmo decimal, es decir, en base 10, y el logaritmo neperiano. ¿Vale? El logaritmo decimal, que no ponemos el 10, y directamente que si no pones nada ya sabemos que va a ser el logaritmo base 10. Son los más importantes porque son los que se pueden hacer también con la calculadora. Pues vamos a ver ahora las actividades. La primera actividad nos la dan resuelta y nos dicen que consideramos una función igual al logaritmo de 2x más 4. Ahora en vez de ser el logaritmo de un solo número, pues tenemos algo dentro de todo el logaritmo. Y nos piden calcular el dominio y puntos de corte con los ejes. El dominio siempre va a ser cuando el logaritmo sea mayor que 0. Es decir, todo lo que tenga el logaritmo, los 2x más 4, esto es lo que tiene que ser mayor que 0. Lo que hay entre paréntesis, es decir, 2x más 4 tiene que ser mayor que 0. ¿Cuándo 2x más 4 es mayor que 0? Pues cuando 2x es mayor que menos 4, es decir, que x es mayor que menos 2. Este pasa para el otro lado en negativo y luego este que está multiplicando, al final, pues pasa dividiendo. X es mayor que menos 2, es decir, dominio de f va desde menos 2 hasta más infinito. Porque si yo pongo aquí, por ejemplo, el menos 1, esto queda menos 2 por menos 1 menos 2 más 4, 2. Sería el logaritmo de 2, positivo, y sí que me vale. Entonces el dominio de menos 2 es más infinito. Punto de corte con el eje y es hacer x igual a 0. Voy a mi función y sustituyo la x por el 0. f de 0 es logaritmo de 2 por 0 más 4, logaritmo de 4. Le voy a la calculadora y eso es 0,6. El punto es x0 y 0,6. Corte con el eje x, pues igual a 0, tengo que hacer igual a 0, lo que tengo que despejar es 0 igual al logaritmo de 2x más 4. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace aplicando las propiedades de los logaritmos. Yo sé que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, eso tiene que ser el logaritmo de 1 es igual al logaritmo de 2x más 4. Como está el logaritmo de los lados del igual, puedo quitar el logaritmo y me queda 1 igual a 2x más 4, y ya despejando la x, pasa el 4 del otro lado pasa restando, y dividido por el 2, x es igual a menos 3 medios, con lo cual el puntito donde corta con el eje x será menos 3 medios, 0. Y luego me dicen una cosa que es la tasa de variación media en un intervalo. Me dicen el intervalo entre el 4 y el 10. Y eso quiere decir que yo tengo que calcular el punto 10, el punto 4, y tengo que decir cuánto es la pendiente. Es decir, esto es una formulita, la tasa de variación media, que es decir, cuánto vale f en el punto de la derecha en el 10, menos cuánto vale f en el punto de la izquierda del 4, dividido por los dos puntos que definen el intervalo, 10 menos 4. F de 10 el logaritmo de 24, f de 4 el logaritmo de 4, esto lo saco con la calculadora, partido por 6, entonces el logaritmo de 24 menos el logaritmo de 4, por las propiedades nuevamente de los logaritmos, es logaritmo de 24 entre 4, es decir, logaritmo de 6, entonces ya con la calculadora, logaritmo de 6, lo que sea, entre 6, que te da 0,3. Y luego me piden calcular la función inversa, que si nos acordamos cómo era la función inversa, pues la función inversa me decía que cuando yo tengo la función igual al logaritmo de 2x más 4, lo que tengo que conseguir es que esto me quede como x igual, como despejar la x, tengo que llegar a que x sea igual a alguna cosa y luego cambiar la x por la y. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues yo tengo que tomar la inversa del logaritmo en la exponencial. Entonces, logaritmo en base 10, yo lo que hago es que como pongo 10 elevado a la derecha, 10 elevado a la izquierda, 10 elevado a y, me quedaría, y por otro lado 10 elevado al logaritmo de 2x más 4, que el 10 se va con el logaritmo, y me queda 2x más 4, con lo cual queda 2x más 4 igual a 10 elevado a y. Eso quiere decir que x va a ser, despejando aquí ya la x, pues 10, el menos 4 pasa para el otro lado, y luego tengo que hacer 10 elevado a y menos 4, todo dividido entre 2. El 10 elevado a y dividido entre 2 y menos 4 dividido entre 2, que me queda menos 2. Una vez que ya tengo la x despejada, lo que tengo que decir a esta x, le voy a llamar que esto va a ser la función inversa f menos 1 de x, y donde está la y lo cambiaba por la x. Esto es como nosotros teníamos que hacer siempre la función inversa. Y aquí ya paso a f menos 1 de x es igual a menos 2, más 10 elevado a x partido por 2. ¿Vale? La solución de los problemas 23, del 23 al 26, os lo adjunto en este correo para que los vayáis haciendo vosotros, porque no tiene ninguna dificultad, son hacerlo exactamente igual que estas cosas que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que para que practiquéis, pues bueno, pues van varios ejemplos de esto mismo. Nada más de momento.